Hola, ¿Se escucha, profe? ¿me escucha? Sí. Ah, sí, ¿se escucha entonces? Sí, se escucha. Me quedo tranquila, pensé que Sí, sí. no se escucha. No los escucho yo a ustedes, entonces es eso. Si alguien me pudiera hablar. Buenas tardes. Ahí está Jimena, veo que hacen así los micrófonos, pero no escucho. Eso sin problema. Yo no los estoy escuchando a ustedes. Eh, ahí. Si alguien me habla. ¿Ahí escucha? No, Marcos, te veo que estás hablando así, pero no te escucho. Si me bancan un poquitito, voy a ver si es un problema de este auricular y lo voy a cambiar a ver si los puedo escuchar. Perdón, ¿eh? ¿Ahora? ¿Ahí se Ahí escucha? escucho, sí, los escucho. Buenísimo. Son estas cosas que son una porquería, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bien. Bueno, ya son casi 10. Si quieren, comenzamos un poco con la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna consulta respecto, digamos, a lo que sería el trabajo, o quieren que lo dejemos para lo último y arrancamos un poco con los contenidos. Profe, es para la semana que viene, ¿no? Sí, sí, Listo. sí. Creo que tenía fecha de presentación el 5, profe, ¿no? El 5 a la noche, digamos, o sea, tienen todo el 5. Según el cronograma, el 5 no dictaríamos clase, así que también pueden usar el horario de estas 2 horitas como para terminar de darle forma y eso. El 5 no hay clases, profe. No, según el cronograma no, nosotros los dejamos como no hay instancia de parcial, dejamos las 2 instancias de entrega de los trabajos como que no tienen clase y lo pueden entregar hasta las 23:59, digamos, está abierta en la plataforma. Ah, Así que por ahí pueden usar ese ratito de que tienen disponible o que le dedican a la clase como por ahí para cerrarlo o algo así. Pero bueno, si quieren. lo tuvimos por cátedras, ¿no? Igual que el Sí, otro. igual que el otro, sí, sí. Ahí creo que igual que puse como retroalimentación, digamos, que yo después pueda subirles el archivo con algún comentario, cosa que no había pasado cuando Ah, abrimos el genial. espacio, claro. Por eso fue todo el lío de mandárselos en el drive y esas cosas. Sino, porque vi que en realidad fue más dificultoso leerlos como en comentarios, sino por ahí les redacto como un párrafo y les hago la devolución, digamos, como más general en un párrafo para que por ahí no se pierda, no les pase esto que no pueden ver, digamos, desde el celu o algunas cuestiones, digamos, la devolución. Bien. Bueno, la clase pasada, que no tuvimos clases, el tema, digamos, que tenían era fuentes secundarias, ¿sí? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Igual algunas cuestiones habíamos adelantado en esto de decir, bueno, ¿de dónde voy a obtener yo
esa información para poder, o la evidencia empírica para poder justificar mi trabajo de investigación. Y pueden ser, decíamos, por fuentes primarias, es decir, cuando ustedes mismos como investigador son quienes recaban la información, o fuentes secundarias, sí, que son fuentes que ya están disponibles, que fueron elaborados por otro organismo o por otros investigadores. Se escucha, a ver, ahí alguien dice que se escucha muy bajo. Me dicen si soy yo o... No, se escucha bien, profe. Se escucha bien, Bien. profe. Bueno, capaz Jimena entonces puede ser tu audio. Decíamos que las construyeron, digamos, otras instituciones o otros investigadores con objetivos diferentes digamos, a los objetivos que ustedes se plantearon en su propia investigación, pero que sí que les puede servir justamente para su investigación o como marco para decir, viste, que yo por ahí en algunas evoluciones le decían, bueno, caracteriza a la unidad que seleccionaste, bueno, y ahí por ahí pueden utilizar, si ustedes tienen algún tipo de información o estadísticas o algo que diga, bueno, cómo es la población carcelaria o características habitacionales, o algunos que iban a trabajar sobre cuestiones más que tenían que ver con algún programa específico, digamos, tratar de contextualizar un poco lo que era esa unidad de selección, digamos, esa unidad carcelaria de selección, y por qué la habían seleccionado, una justificación, digamos, ¿por qué? Porque tienen acceso, porque es más fácil, o porque es distinta a otras, o porque el fenómeno que ustedes van a estudiar se da en esa y no se da en otra. Bueno, ver de qué manera ustedes le pueden dar un marco de justificación a esa elección. Y para eso pueden utilizar fuentes secundarias, ¿sí? Bien. Lo que las fuentes secundarias, lo que ustedes tienen que fijarse en las distintas fuentes que van a recabar es justamente que sea una fuente confiable, ¿sí? Que en esa fuente que ustedes van a utilizar se expliciten cuáles fueron la metodología con la que se construyó el dato, cómo fue ese procedimiento, quiénes digamos, si hicieron una muestra, a qué cantidad de personas, ¿sí? Y que por supuesto sea una institución prestigiosa, digamos, que permitan a ustedes tener cierta validez de que lo que fue recabado, digamos, es representativo o está hecho, digamos, de manera fiable para que ustedes puedan utilizar esos datos. Las fuentes o los datos, digamos, que existen, pueden ser datos que no están publicados, ¿sí? Que esos pueden ser como registros administrativos que son privados de la institución, pero por ahí ustedes, por trabajar en la institución, tienen cierto acceso, o pueden ser algunos que estén publicados por organismos públicos, o privados, como estadísticas, informes, por ahí les figura como una base de datos, o como un informe donde hay cuadritos con la información que por ahí les sirve. También pueden ser que sean publicados en revistas académicas, ¿sí? En libros, en revistas, y o algún tipo de otro archivo. La clasificación, digamos, de acuerdo a la naturaleza de lo que pueden llegar a ser los datos, tenemos, por un lado, se pueden agrupar aquellos datos que surgen a raíz de un cuestionario. Y hoy justamente también la clase para el día de hoy tiene que ver con, bueno, qué es un cuestionario, cuáles son las características propias de un cuestionario. Y dentro de lo que se puede, los datos que se pueden recabar con un cuestionario, tienen, según la unidad de selección, que veíamos también la clase pasada, si vamos a hablar de la población o del universo total, van a ser los censos. Los censos, para poder recabar esa información, también se hacen con cuestionarios, o muestra, ¿sí? Muestra decíamos que era una parte de esa proporción y de acuerdo a algún criterio de selección de la muestra, como según los tipos de muestreo, van a ser también por cuestionario. Entonces, por medio de cuestionario tenemos censos y encuestas, ¿sí? Y podemos también obtener información de datos por medio de otros documentos que
pueden ser esto que llamábamos algunos documentos que por ahí no están publicados, que son los registros administrativos, que pueden ser propios, digamos, de cada una de la institución. Decíamos también que esos tipos de fuentes pueden ser primarias o secundarias, o también se las puede clasificar según si son estáticas o dinámicas. ¿Y a qué refiere cada uno de estos términos? Cuando hablamos de estáticas, tiene que ver con, son un registro que se obtienen o se realizan en un periodo determinado, ¿sí? Cuando tienen un periodo de inicio o un momento de finalización. La otra vez también, no sé quién, hablábamos del SNEP y eso, que voy a decir, bueno, hasta el 31 de diciembre, digamos, es la forma, digamos, que o el dato que tiene de, la fecha que tiene de finalización, por ejemplo. Y fuentes dinámicas son todo lo contrario, son aquellas que se van actualizando de manera permanente, ¿sí? Y que para poder tener ¿cómo se llama? Un corte, se hace arbitrariamente, se elige, para hacer un análisis estadístico, se analiza una fecha determinada, digamos, para decir, bueno, a partir de este momento se termina ¿cómo se llama? Este periodo y se inicia otro. Pero eso constantemente se está como actualizando. Vimos un poco cuando vimos también esto de que era población y que era una muestra, para hablar un poco de cuáles eran esas formas de muestreo, hablamos de censo, ¿sí? Un censo es cuando, por ejemplo, el censo de población y viviendas que realiza el INDEC, que se hace cada 10 años, es ese recuento de esas viviendas, de esos hogares y de esas personas que se hace en el país en un momento determinado, ¿sí? Con el objetivo de poder recopilar información o datos principales de las características sociodemográficas, de cuestiones habitacionales, de cuestiones vinculadas al mercado laboral, que hacen, digamos, el objetivo del censo de población. Y eso, y se hace a todas las unidades de análisis que abarcan mi universo. Por supuesto, algo que es muy importante, que tanto en los censos como en cualquier encuesta, tiene que ver con esto que hablábamos también en algún momento de la confidencialidad de los datos, ¿sí? La idea es que justamente cuando realizan, digamos, este tipo de investigación, que ustedes les garanticen a las personas que van a aplicarle esa encuesta o ese censo, digamos, ese cuestionario, que los datos van a ser usados con fines estadísticos y de que de ninguna manera se va a poder identificar de manera particular a las respuestas o lo que una persona en particular nos dijo. Después, bueno, lo que tiene de bueno lo que es el censo, que es como un mega operativo, es que cuenta con un auspicio oficial, va a abarcar, digamos, todo el territorio, el territorio geográfico, digamos, con el cual va a abarcar, digamos, en este caso todo el territorio de la Argentina. Se hace de manera simultánea, salen un mismo día y recorren todo ese territorio, un montón de personas, digamos, en mega operativo. Y que tiene cierta periodicidad, que es cada 10 años cuando se actualizan, digamos, ¿sí? ¿Para qué sirve, por ejemplo, los datos del censo de población? Bueno, sirve para poder establecer el número de representantes, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Sirve también como insumo para formular y ejecutar algunas políticas públicas. Además sirve como marco muestral para obtener distintas muestras estadísticas. El INDEC, digamos, realiza el censo de población y vivienda, digamos, cada 10 años, pero con ese marco, digamos, del censo, después puede obtener distintas muestras para poder hacer otro tipo de encuestas de diferentes temáticas, como de salud reproductiva, sobre la misma que se hizo de victimización y demás, digamos, lo que utilizan es como marco toda la información que tienen del censo. Bien. Después, por supuesto que
que la organización del censo requiere que cada división o espacio territorial, digamos, sea una división exhaustiva y excluyente, o sea, que cada uno tenga esa porción de territorio o de campo, digamos, para ir a aplicar ese cuestionario. Respecto a las encuestas, que es como el otro, ahí están, a ver, ahí están entrando, que es como decíamos, como el otro, la otra obtención de datos, se aplica también a través de un cuestionario y, a ver, es un término que se usa de manera bastante amplia, digamos, uno dice, sí, te voy a hacer una encuesta o te voy a hacer una encuesta y capaz que está haciendo, no sé, una entrevista, digamos, en profundidad. Entonces, la idea es que ustedes también en esta materia logren como ir viendo, digamos, cuáles son esa terminología específica y a qué refieren cuando hablan de una cosa y cuando hablan de otra. Una encuesta es cómo recolectamos los datos, digamos, en el marco de la investigación que ustedes están haciendo con el uso de un cuestionario estandarizado, ¿sí? Que puede ser administrado por encuestadores, es decir, una persona puede ir a aplicar ese cuestionario, o puede ser por teléfono, o puede ser distribuido por mail o por un link, qué sé yo, y que sea, digamos, autorrespondente. Y por supuesto, de acuerdo a esa modalidad de aplicación del cuestionario, va a ver, será cómo van a ustedes diseñar ese cuestionario, con qué aclaraciones para el encuestador, en caso de que sea una persona quien lo aplique, o si es por teléfono va a tener que tener distintas características, tiene que ser más corto, porque probablemente la gente descorte, o ir ajustando, digamos, hay como ciertos tips, si se quiere, o cuestiones que vinculan a la modalidad de aplicación del cuestionario, tienen, digamos, que tener en cuenta ciertas consideraciones. Y sobre todo, pensar esto que veíamos en otras clases, cómo es o cómo van a seleccionar la muestra de esas unidades de análisis que son su objeto de estudio, digamos, para que puedan completar esa encuesta, ¿sí? Si ustedes entran en la página de INDEC, van a encontrar hay distintos, arriba hay como distintas secciones, y van a encontrar un montón de encuestas, sobre todo la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se realiza durante todo el año, pero los resultados se publican de manera trimestral, ¿sí? Esa es una encuesta por muestreo, donde hay ciertos hogares seleccionados, y el objetivo de la encuesta es obtener información para elaborar estadísticas de ciertos aspectos, digamos, de la población. Sobre todo, lo que hacen con los datos más conocidos que surgen de esta encuesta que se llama la EPH, o encuesta permanente de hogares, es toda la información que tiene que ver con los indicadores de pobreza e indigencia, con el mercado laboral, es decir, la tasa de desocupación, la tasa de empleo, la tasa de actividad. ¿Sí? Ese tipo de información surge de esta encuesta que hace el INDEC, que se publica, digamos, los resultados de manera trimestral, correspondientes a las condiciones de vida o al mercado laboral o a la pobreza o indigencia. Después también INDEC hablo de INDEC porque INDEC en realidad es el principal, digamos, el organismo rector de las estadísticas oficiales, y es quien tiene la potestad, digamos, de hacer todo este tipo de encuestas, de realizar los censos, articula, digamos, de manera provincial con las direcciones de estadísticas. Decíamos, bueno, que está la encuesta esta permanente de hogares, se empezó a realizar desde el 72-73 hasta la actualidad. O sea, ahí pueden tener como una serie histórica muy grande de cómo fue, digamos, esa evolución de estos indicadores. Bien. Después, decíamos, hay una encuesta nacional de gastos que se hace cada 5 años más o menos, encuesta de victimización, que ahí también hay como percepción, hay cuestiones de delitos, por ahí más vinculado con la temática de ustedes, que es la encuesta nacional de victimización.
que se hizo por única vez en el 2017 y después no se volvió a repetir. Después hay también otras encuestas que sí tienen cierta periodicidad, como sería la encuesta de factores de riesgo, que se hizo en el 2005, en el 2009, en el 2013, digamos, esos también tienen periodicidad que permiten, digamos, contar con una serie histórica para que pueda ser comparable, digamos, a lo largo del tiempo. Todas estas encuestas yo se las nombro porque por ahí les sirve como para contextualizar algo que ustedes necesiten, digamos, en el marco de la investigación o de lo que ustedes están trabajando. Por ejemplo, no sé, hay una encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas que se llama el EMPRECOS, otra sobre la calidad de los adultos mayores, otra sobre TICs, es decir, las tecnologías de información, otra sobre jóvenes, otra sobre trabajo infantil en niños y niñas y adolescentes. Todo eso lo pueden encontrar en la página, digamos, de INDEC. Incluso hay informes donde ustedes pueden sacar, digamos, de la información de una tablita, o si alguno se da maña, digamos, con algún software de utilización de estadísticas y demás, pueden bajar las bases usuarias y cruzar las variables que a ustedes les interesan para poder hacer el cruce que ustedes quieran, digamos, usar esa información. Bien, respecto a las ventajas, digamos, de utilizar datos secundarios, la ventaja que tiene es que es bajo costo, porque es decir, son datos que ya están, digamos, disponibles y ustedes no tienen que salir ni armar el formulario, ni salir a hacer la encuesta, ni demás, y entonces eso es como una gran ventaja. Las desventajas es esto que decíamos, que por ahí el propósito, el objetivo de esa fuente de información no es el mismo que ustedes tienen como investigadores, ¿sí? Por ahí tienen que ver de qué les sirve o de qué manera lo pueden llegar a adaptar. Esto decíamos, también tienen que fijarse cuál es la metodología que utilizan para recolectar esos datos y comprobar a ver qué tipo de información, o sea, algún tipo de consistencia, si se quiere, de la información. Y como ventajas tiene que es de bajo costo, que permite obtener, digamos, o acceder a lo que es un mayor volumen de información. Por ejemplo, pueden acceder a todos los datos del censo. De ninguna manera ustedes podrían de forma particular, digamos, hacer un censo nacional de población. Esto pueden obtener, digamos, si utilizan una fuente secundaria como esa evolución o cubrir, digamos, varios periodos de tiempo. Qué sé yo, ustedes lo utilizan como bien, entonces no tienen, digamos, como lo que se genera a veces cuando uno realiza una encuesta, es como la reactividad, es decir, tener esa cuestión de cómo va a responder la persona con las cuales van a hacer las entrevistas. Eso como ventajas. Y como desventajas es tener el acceso a esa base de datos o a ese registro administrativo, falta de control o ver de cómo se obtuvo, digamos, esa información o esos datos que ustedes van a utilizar, qué sé yo. Siempre pensar que cuando van a utilizar una fuente secundaria, fijarse, dar prioridad, digamos, a esa información o ese dato que sea más reciente, es decir, si hay varias fuentes, bueno, ahí ver cuál recomienda, bueno, la que es más reciente, la que indique cuál es la fuente y cómo se hizo, digamos, que tenga más información de cómo fue el muestreo, en qué fecha, bajo qué métodos, con qué procedimientos, digamos, lo que les dé como cuestiones de validez, ¿sí? Por supuesto, siempre priorizar que sea una fuente oficial, porque a veces los fines, a veces encuestas privadas o algo tienen como otros fines, otros objetivos que por ahí no es lo mismo que una fuente oficial, porque puede llegar a tener algún tipo de sesgo institucional, digamos, de acuerdo a cuál es el propósito con el cual van a realizar, digamos, con el cual se recabó esa información.
Después, temas vinculados a seguridad, que es por ahí lo que tienen por interés ustedes, pueden ser, digamos, lo que es el CELIR, que es de la UNTREF, no sé si lo conocen, es un centro de estudios CELI latinoamericano de violencia y no sé qué más, la I no me acuerdo de qué es. Que está justamente, son investigaciones académicas, donde se generan nuevos conocimientos, donde hay encuestas, donde hay debates, donde pueden encontrar, digamos, qué sé yo, un estudio sobre homicidios en Argentina, y ahí analiza, digamos, creo que del 2001 hasta el 21, después, qué sé yo, de reincidencias, después tienen también análisis sobre las fiscalías, sobre el presupuesto de procuraciones de distintas provincias de Argentina, no sé, homicidios de distintos países, por ahí les sirve para contextualizar, digamos, de América Latina. No sé si hay algo de población privada de la libertad o algo de... Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? CELID, CELI, B corta, de la UNTREF. Me parece que es Centro Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia. Ahí pueden encontrar y son como fuentes confiables. Gracias. No, de nada. Después, bueno, otro que hablamos en alguna oportunidad que tenía que ver con las estadísticas criminales de la Argentina, digamos, de Nación, que es el SNIC, ¿sí? Ese que recolecta, digamos, información sobre los hechos, digamos, delictivos, ¿sí? De las fuerzas policiales, digamos, creo que todo es Nación, me parece que son federales y no sé si, y creo que policía y no sé qué otras más, ¿sí? Eso se llama Sistema Nacional de Información Criminal. Eso por ahí también les puede servir. Después que hablamos acá el SNEP, es el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Ahí también pueden encontrar, digamos, información de censo sobre la población detenida. Ahí hay varias información y ahí eso creo que surge de un registro administrativo, entonces ahí tiene como un corte estadístico arbitrario, pero está bueno, ahí tiene mucha información que por ahí eso les puede servir para caracterizar la unidad, esto que decíamos, bueno, cuánta población mujeres tengo, o no sé, algunos que abordan alguna cuestión de género, está bueno de ver sí, qué sé yo, cuántas personas hay de género, de mujeres, cuántos varones, yo buscar alguna proporción y ver si les ayuda como a enmarcar la investigación. Después, a nivel provincial está el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, que depende de la Corte Suprema de Justicia, es del Poder Judicial, estadísticas del Poder Judicial, que ahí si ustedes entran a la página hay una sección de estadística, también hay muchos informes donde abordan distintos temas, dividido por departamentos judiciales, por tipos de delito. Hay creo algunas cuestiones algunos informes específicos de género, de femicidio y algunos de esos datos también, que esas son informaciones que surgen, digamos, como insumo principal de los datos que tienen de los datos que surgen del SIMP. El SIMP es para ellos el Sistema Informático del Ministerio Público, que ahora creo que a partir del 21 empezaron a digitalizar, digamos, a trabajar con lo que se llama la IPP electrónica. Entonces tienen todo digitalizado y ahí tienen como bastante jugosas las estadísticas de qué trámites tiene cada causa, sobre la tipificación de los delitos, digamos, y eso surge como de ese sistema que tienen ellos. También es de acceso público, si entran a mpba.gov.ar, ahí encuentran en la parte de estadísticas también este tipo de información, también sobre homicidios, pero más, digamos, todo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Después también hay un portal que se llama de Datos Argentina, que ahí encuentran datos públicos en formato abierto, que también pueden bajarse, digamos,
algún tipo de base. Y después, qué sé yo, bueno, Naciones Unidas o esas qué sé yo, UNICEF, todos esos programas, digamos, esas instituciones, digamos, a nivel internacional que son serias, también pueden utilizar, digamos, las estadísticas o los informes para poder usar, digamos, para su trabajo. Bien. Si quieren tomo lista y después seguimos hablando de cómo es la elaboración de un cuestionario y cuáles serían, digamos, las características, que un poco tiene que ver con la operacionalización, es decir, cuál es una vez que dentro de sus investigación pudieron detectar cuáles son esos conceptos clave, operacionalizan, digamos, hay alguien que está con el micrófono abierto, no sé qué, ahí está, creo que ahí está. Que les decía que si ustedes, o sea, logran, digamos, fijarse cuáles son esos conceptos claves que ustedes tienen en su investigación y logran operacionalizarlos, es decir, cuáles van a ser esas dimensiones, de esas dimensiones, cuáles van a ser los indicadores que les permitan abordar la realidad. Esos indicadores y esas variables que ustedes van a ir detectando son las que después se van a transformar en una pregunta en el cuestionario. Algunos indicadores tienen su indicación directa con la realidad, como decíamos, que es la edad, y otros están mediados, van a tener que hacer varias preguntas y construir el indicador de acuerdo a distintas variables. Por ejemplo, como, no sé, el nivel socioeconómico. Para poder gestionar el nivel socioeconómico no es unidimensional, sino que van a decir, bueno, para saber el nivel socioeconómico yo necesito saber no solamente ingresos, sino saber la educación, saber la calidad de materiales en la vivienda que habitan, qué cantidad de población, qué sé yo, antes se medían como artefactos que tienen, digamos, las familias. Ahí no me va a ver, acá, Diego, ahí está, ahí se... Alguien quiere unirse a la llamada, ahí está. Bien, tomo asistencia, así que atentos. Aguirre Gustavo. Presente, profe. Bien. Alfaro. Flavia. Buenas tardes, profe, presente. Bien. Hay que ocultar esta columna. Veraz. Eugenia Veraz. Verón. Tampoco. Verón puso presente en el chat bien, que no tiene micrófono. Bien, gracias, no vi. Gisela Blanco. Bustos, Federico. Sí, presente, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Carnero Federico. Chitadino Marcos. Sí, me parece que... Presente. Sí. Cordido Oscar. Señorita, estaba en viaje y se le dificultaba la señal, pero estaba conectado. Perfecto. Crevatín Gaby, sí, presente, la vi por ahí. Cuñoli Diego lo vi por ahí. De María Mariana. De María Mariana, ¿no? De Acevedo Fabio. De Cico María Eugenia. Presente. No vi tu trabajo, vi que me mandaste un mail, pero no lo vi, así que después lo miro y te hago una devolución. Bueno, gracias. Matías Dos Santos. Presente, profe. Bien. Duarte Pamela. Presente. Bien. Figueroa Yamila, y te veo. Gauna Omar. No. Giada Ayelén. Presente.
Bien. González Alejandro. Presente, profe. Bien. Roberto Guerrero. Bien. Facundo Guevara. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Gumarelli David. Presente, profesora, buenas Bien. tardes. Jessica Isquiliarte. Presente, profesora. Bien. Crolin Lucas. Presente, profe. Bien. López Adriana. No. Maidana Cintia. Presente, profe, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Malti Soto Marina. Presente, buenas tardes. Bien. Mariño Julieta. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Cisneros Facundo. Presente, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Daniela Más. Presente. Massa Belén. Profe, Massa no tenía buena conexión de internet. Recién me avisó hace un ratito. Perfecto. Nemesis Jonathan, gracias. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes. Montenegro Matías. Profesora, Gauna le escribió en el chat. ¿Quién? Gauna Omar. Gauna. Perfecto. Gauna Mar. Listo. Gracias. Ahí le puse presente. Presente, compañero, profe. ¿Para quién? Montenegro, sí. Moyano, presente también. Naranjo. Presente, profesora. Bien. Naranjo, Jessica. No. Parodi Leonardo. Presente, profe. Bien. Peralta, Jorge. Hernán. No. Peralta, Romina. Presente, profe. Presente, Peralta, profe, no podía habilitar el micrófono. Perfecto, buenísimo. Gracias, Hernán. Peralta, Erika. Ahora que me doy cuenta. No me va a contestar. ¿Cómo, profe? Peralta, Erika. No, Pereira. Ah, Pereira. Peralta, Romina. Pereira, Erika, perdón, sí. Presente. Hola, ¿qué tal? Bien. Pintos, Mauricio. Presente. Bien. Portel, María de los Ángeles. No, Portel no. Pronino, Mauricio. No. Pulti, Leonardo. Rato, María Jimena, sí. Rodríguez. Sí, presente. ¿Qué tal? Rodríguez, Carla. Presente, profesora, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Salto, José. Buenas tardes, profe, presente. Buenas, ¿qué tal? Sánchez, Diego. Celaya, Yanina. Sierra, Pablo. Presente. Bien. Pagnolo, Ivana. Buenas tardes, presente. Tapia, Oscar. Presente, profesora. Bien. Trejo, Acosta, Sabrina. Buenas tardes, presente, profe. Gualdeborde, Analía. Buenas tardes, profe, presente. Tal. Vázquez, Héctor. Presente. Bien. Vidal, Marianela. Sí, profe, buenas tardes. Bien. Villaverde, Brenda. Vilca, Lidia. Presente, profe. Bien. Celarrayán, Cristian. No. Y Zurita, Anabela. Presente, profe. Bueno, no sé si pudieron ver la consigna del trabajo. Sí, profe, yo ya lo envié. Perfecto, no vi todavía los trabajos enviados. Bien, ¿y les sirvieron, digamos, las devoluciones? ¿Lograron entender? ¿Quieren hacer alguna consulta respecto a eso? Es la semana que viene que tienen que entregar. La devolución que usted hizo. ¿Cómo? Y agregué el nuevo trabajo. Perfecto. Más que nada, para que haya una corrección nueva, poder enviarlo con tiempo. Bien, perfecto. Sí, acuérdense que vamos a poner nota porque si no, como no tienen, digamos, no tienen ninguna nota para la cursada,
la idea es que tener alguna nota para poder ponerles en la cursada. Lo cierto es que, como les decía al principio, también es como un ejercicio, en lo que sí tratan de hacerlo a conciencia, de justamente agregar las devoluciones que se les fueron haciendo y revisar, digamos, las cuestiones que se les pedían, digamos, en el trabajo, que más que nada era, bueno, cómo redactar el objetivo. Recuerden que el objetivo tiene que ser un verbo en infinitivo, tiene que ser un objetivo general, después objetivos particulares. El objetivo es básicamente es como la pregunta de investigación redactada de otra manera, que haya consistencia en lo que ustedes tienen como objetivo, después con las preguntas que ustedes quieren abordar. Tratar de ser lo más claro posible, lo más acotado posible, no buscar muchas dimensiones, porque después se les va a hacer como muy complejo poder abordarlo en la práctica, digamos, llevarlo a cabo. ¿Qué más? La unidad de análisis, pensar de quiénes yo voy a obtener la información, ¿sí? ¿Qué van a estudiar directamente? ¿Sí? Si pueden ser, decíamos que puede ser una unidad, digamos, singular, o pueden ser unidades colectivas que tienen que ver con abordar algún grupo, una institución, o un conjunto de instituciones, de discursos, o lo que fuere. Y lo más importante es la justificación, ¿sí? Porque esa unidad de análisis es la que les va a dar esa información, va a responder, digamos, ustedes van a poder obtener datos de esa unidad de análisis para responder a su pregunta de investigación. Y después, brevemente, digamos, la idea no es avanzar sobre un marco teórico muy extenso, ni nosotros tampoco ponernos a leer todos unos trabajos extensos sobre el marco teórico para poder definir cuáles son esos conceptos, pero sí poder detectar cuáles son esos nombres principales o esos conceptos abstractos, digamos, que ustedes quieren, que son importantes en su investigación, que ustedes después esos van a ser con los que hagan como la búsqueda bibliográfica sobre esos temas, ¿sí? Y después ustedes ahí, una vez que ustedes empiecen a estudiar o a revisar, digamos, esa bibliografía o quienes estudiaron sobre el tema, van a lograr ir acotando, ir definiendo más concretamente ese tema, ir pensando en después cuáles van a ser esos indicadores que permiten dar cuenta de esos términos complejos, esos términos abstractos. O lo mismo con, después si ustedes piensan, la mayoría, por eso cuando yo les ponía como pensar cómo lo van a abordar, con qué metodología, es pensar, bueno, si es algo más cualitativo, si a mí me interesa profundizar sobre determinados temas, o saber cuáles son las experiencias, los sentimientos, las cuestiones más vinculadas a lo que tiene que ver con subjetividades, voy a usar lo que son las metodologías cualitativas. Entonces ahí no voy a usar lo que es una encuesta o lo que decíamos es un cuestionario estandarizado, digamos, donde tienen las opciones de respuesta y tienen que marcar con una cruz, sino lo que voy a utilizar son entrevistas en profundidad, donde yo tengo idea de algunos ejes conceptuales, de algunas dimensiones que quiero abordar, y le voy a hacer preguntas a referentes claves o a mi población objetivo. Entonces, eso por ahí, si ustedes logran dar cuenta de cuál podría ser, cuál sería la metodología, los va a orientar y los va a ayudar mucho para pensar el trabajo. Por supuesto, también si ustedes quieren hacer encuestas y tienen acceso, digamos, a esa población, pueden aplicar y elaborar un cuestionario y hacer las encuestas y después procesarlas y decir, digamos, que de acuerdo a la encuesta que ustedes hicieron, tal y tal cosa, y digamos, y se corrobora, digamos, la hipótesis, si es que ustedes tuvieron alguna hipótesis, o hablan sobre lo que pudieron recolectar. Decíamos, bueno,
por un lado era como, bueno, cuáles son esas fuentes de información secundarias o primarias, y después un poco, bueno, qué es una encuesta, que un poco vimos esto, cómo este es un instrumento de recolección, digamos, de datos a través de un cuestionario estandarizado. Decíamos que puede ser autoadministrado, puede ser cara a cara, puede ser enviado por mail, un link, digamos, esas cuestiones que ahora ya estamos como muy acostumbrados a que sea más virtual, digamos. Y por supuesto que también de acuerdo al tema, y al tipo o a la modalidad de aplicación del cuestionario, pueden elegir una y otra opción. Por supuesto que si ustedes van a hacer una encuesta que es larguísima, no la van a poder hacer por teléfono porque no sé, a la tercera hoja la persona le cuelga y ya está. ¿Sí? Entonces, no, de acuerdo a la modalidad de aplicación del cuestionario, ustedes van a elegir cómo va a ser esa extensión, si va a ser un cuestionario rápido, la cantidad de preguntas, ¿sí? Y eso también va a influir, digamos, en las respuestas, en la tasa de respuesta. Por ejemplo, también si ustedes hacen algún tipo de cuestionario, qué sé yo, virtual, ya sea por teléfono, ya sea por alguna red, o incluso difundiendo el link entre conocidos, también saber que eso por ahí no va a ser representativo de la población o de la unidad de análisis que ustedes están estudiando, sino que si bien son respuestas que tienen respaldo, digamos, metodológico y son respuestas certeras, digamos, son datos fehacientes, por ahí eso nos va a permitir que ustedes lo puedan extrapolar o generalizar al total de la población, porque eso va a ser de acuerdo, decíamos, al tipo de muestreo que ustedes hagan. Y si ustedes los hacen aleatorio, que cualquiera pueda responder, eso no tiene ninguna validez, si se quiere, estadística o científica para poder extrapolarlo, pero sí lo pueden hacer y hablar sobre las personas o el conjunto de personas que respondieron, digamos, la encuesta, ¿sí? Una consulta. Sí. Si uno elige hacer entrevistas, ¿cuántas más o menos sería lo aconsejado en el trabajo, digamos, de nosotros hacerlo? Entrevistas, estás hablando de entrevistas en profundidad, o sea, vos elegís Claro. Bien. Y eso depende. Por ejemplo, vos podés hacer, depende del objetivo, depende de un montón de cosas. Podés hacer empezar con alguna entrevista, algún informante clave, que sea, no sé, depende del tema, pero qué sé yo, podés hacerle algún directivo o alguien que sepa sobre determinado tema, que por ahí te ayude también como a entender un poco tu unidad de análisis. Y una vez que tenés alguna como esa entrevista experto, si se quiere, lo que haces es empezar a diagramar cuáles van a ser las preguntas y esas dimensiones que vos después querés hacer a tu población objetivo. Y ahí vas a ir viendo. Generalmente cuando uno hace entrevistas, se dice, bueno, hasta llegar a lo que es la saturación teórica, se llama. Es decir, vos vas a ir haciendo entrevistas, y a medida que vayas haciendo las entrevistas, por ahí vas a hacer, qué sé yo, 5, y a la sexta todos te dicen lo mismo. O sea, no, como que no encontrás algo nuevo, es decir, que cada caso que vos haces ya no te aporta ninguna información nueva. Entonces ahí es cuando decís, bueno, llegué a mi saturación teórica, no tiene sentido que siga haciendo, porque hasta lo que hice, qué sé yo, las hicieron ya todos, me responden más o menos lo mismo. Ahora, si vos empezás a ver que, bueno, te responden cosas distintas, bueno, ahí seguís, digamos, buscando a ver si eso que te responden distinto responde a, no sé, que son gente más joven, o que las mujeres y los varones responden distinto, ¿sí? Tiene que ver con alguna característica que vos puedas detectar, que hay algo distinto en cada una de esas unidades de análisis que te hace pensar que vos tengas que seguir haciendo entrevistas o buscar algún grupo, digamos, o profundizar sobre algún grupo específico. O esto, o a lo mejor vos teóricamente planteaste algo que no surge, bueno,
si no surge, no cambien de tema, también es una opción. O sea, teóricamente ustedes querían aproximarse a ese objeto de estudio teniendo en cuenta determinadas características de cosas que cuando ustedes fueron a campo, eso no lo pudieron, no lo encontraron. Entonces, pueden ponerlo igual como conclusión y describir un poco lo que sí encontraron, lo que sí confirmaría, digamos, otra cuestión que ustedes no la vieron teóricamente o no la advirtieron. Eso también, digamos, ¿no? A veces es muy difícil porque uno, o sea, investigándose o entrevistándose, si se quiere, se aprende haciendo entrevistas. Es muy difícil poder transmitir eso, pero ustedes se van a ir dando cuenta si quieren ir como... Ahí está, perdón, pero está Jessica. Si van como a corroborar o a buscar lo que ustedes ya teóricamente saben, o por ahí surge otra cosa que también está bueno que lo consideren o rehagan, digamos, el planteo inicial. Eso no pasa nada. Nada. Profe, Jessica, sí. una consulta con respecto a las entrevistas, que yo también mi caso tiene que ver con eso. Obviamente son anónimas y se vuelca directamente después un porcentaje en general de las respuestas de eso. No se habla. Cuando uno hace más estudio cualitativo no hablamos como de porcentajes, o sea, no, porque vos no lo analizás como cuantitativamente. Vos podés decir, usás como un nombre anónimo o un nombre ficticio, fulanito de tal, o sea, si vos decís, bueno, no me acuerdo tu tema, Marina. Un gabinete especial de recursos humanos. Bueno, vos decís que, qué sé yo, no sé, que los agentes penitenciarios quisieran, no sé, manifestaron tal cosa. Bueno, y ahí podés poner el extracto de la entrevista que avale que manifiestan esas cosas, ¿se entiende? Sí, yo entiendo por sí, lo que me refiero. Pero no contás cuántas veces manifestaron eso en las distintas entrevistas. ¿Se entiende ahí? Sí. Lo que voy es que por ahí me encuentro con distintas o con puntos antagónicos de acuerdo a las jerarquías o las funciones que estén cumpliendo. Sí, perfecto. Entonces vos decís, bueno, de acuerdo a, qué sé yo, las entrevistas que se hicieron a cuestiones más a las jerarquías, dicen tal cosa. Y los operarios o los agentes o los no sé cómo, dicen tal otra. Bueno. Y ahí ver, bueno, y ahí tratar de desasnar a buscar a qué responden que uno diga una cosa y otro diga otra, digamos, y ahí jugar un poco con algo que ya sepas, o a lo mejor también vincularlo con alguna otra pregunta, ver de lo que te dicen, a lo mejor tiene que ver con la antigüedad, a lo mejor tiene que ver con la jerarquía, a lo mejor tiene que ver con el cargo. No sé, capaz que es el cargo o capaz que no, capaz que es la antigüedad porque la formación que tuvieron fue, no lo sé. O sea, después ahí eso va a ir como surgiendo de las propias entrevistas. Pero vos no vas a decir que el tanto por ciento de las personas jerárquicas dicen tal cosa, digamos. Cuando es cualitativo no hablamos de eso. Salvo que vos tengas algún registro administrativo que quieras usar como marco, que digas, bueno, mira, tengo... Y ahí vos podés decir, mira, son tantos los administrativos, los jerárquicos, que los jerárquicos tienen en promedio, no sé, tanto de sueldo, en promedio tanto de antigüedad, en promedio, no sé, y buscar como algo que pueda caracterizar a los jerárquicos y otro que pueda caracterizar, digamos, y ahí sí, pero con datos más cuantitativos o algún registro que tengas que te sirva. O esto, o acceden más a cursos, no sé, no me acuerdo cuál era, pero decís, bueno, ¿por qué hacen más cursos o por qué hacen tal, no sé, lo que fuere, digamos, por ahí puedes avalarlo con algún registro o alguna información que tengas más cuantitativa que pueda servirles. Eso sí. ¿Quedó claro o...? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, bien. También pueden, si quieren esto, hacer una encuesta y decir, bueno, si se la pueden hacer a algún agente de la unidad o eso, también alguna encuesta más con opciones de respuesta, que sea más cuantitativa. Y ahí también, ahí hay que ver primero, cómo redactar las preguntas y que sean de forma clara, sencilla, utilizando un lenguaje que todos entiendan, porque ustedes no le van a ir a preguntar por, no sé,
cuestiones teóricas o algo, porque la persona no sabe, o sea, imagínense que la persona, lo que ustedes, el recorte teórico lo están haciendo ustedes, pero no la persona, digamos, a la cual le van a ir a aplicar la encuesta. Entonces tienen que evitar todo tipo de lenguaje que sea como más teórico, más técnico, ¿sí? Que una persona que no está en tema o no es especializada no lo logre entender. También las preguntas tienen que ser breves, concisas, para evitar que sea muy extensa, porque cuando ustedes se la leen a la persona, por ahí se pierden en algo tan largo y es como decir, bueno, ¿qué tengo que responder? Evitar también cuando redactan ese tipo de preguntas, digamos, las que se llaman de doble barrera o de doble cuerpo, es decir, una idea por pregunta. Es preferible hacer más preguntas y no, es decir, no sé, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con no sé qué? Y bueno, o usted quiere, no sé, que tenga el o en el medio, entonces pues cuando la persona te responde no sabes qué está pensando, si en la primera opción que le diste o en la segunda opción. Entonces, eso se llaman, digamos, evitar las preguntas que son de doble cuerpo o de doble barrera. Evitar también todo término que sea sesgado, que sea como recargado emocionalmente, que los invite, digamos, a sesgar la respuesta, ¿sí? Evitar también dirigir mucho la pregunta, ¿sí? Que no inducir la respuesta. Las preguntas se redactan de forma positiva, o sea, evitar las redacciones negativas. Evitar también todo tipo de preguntas que tengan que ver con información que sea muy precisa, muy minuciosa, con detalle que la persona puede no acordarse o no conocer. Evitar también preguntas medias comprometidas o ver de qué manera uno puede acceder, si el tema es muy sensible, de qué manera se pueden hacer esas preguntas para no generar reactividad en la persona y que después no quiera responder. Después, las preguntas en un cuestionario, hay toda una teoría de cómo hacer los cuestionarios y la tipificación de las preguntas es, bueno, a grandes rasgos tenemos las que son de acuerdo al tipo de respuesta, digamos, o cómo se responden. Puede ser preguntas abiertas, es decir, donde la gente tenga que explayarse, redactar, digamos, sobre las preguntas, o preguntas cerradas donde ustedes les dan la opción de respuesta y la persona, digamos, marca esa opción. Es importante que cuando ustedes elijan o le ofrezcan, digamos, las opciones de respuesta tienen que ser exhaustivas y excluyentes, es decir, que la respuesta que la persona te puede dar solo pueda caer en alguna de esas opciones, no en más de una, porque si no, no sabes qué está pensando la persona, ¿sí? Por ejemplo, yo no le puedo decir, vos vivís en un pueblo, en una ciudad, no sé, porque cada uno entiende por pueblo, por ciudad, por partido, qué sé yo, te responden cualquier cosa, sino ser conciso de preguntarle, bueno, ¿dónde vive? ¿Y qué quieren saber ustedes, digamos, con esas opciones de respuesta? Las preguntas abiertas son esas las que responde espontáneamente y ustedes como puede expresarse libremente y lo anotan. Lo que pasa es que después esas preguntas, si ustedes hacen muchos cuestionarios, es como difícil de codificar. Tienen después todo un trabajo de leer cada una y decir, bueno, esta las agrupo con esto, esta las agrupo con lo otro, digamos. Son muy ricas en lo que les puede decir, digamos, la parte textual, digamos, que de los encuestadores, pero después es medio difícil de categorizar o de volverlas, digamos, cerradas. Después, qué sé yo, también hay que ver cuando ustedes hacen el cuestionario si ustedes conocen todo el universo de lo que pueden ser las respuestas posibles. Entonces, por lo general, cuando uno le ofrece las opciones de respuesta, queda como una categoría que se llama categoría residual, que es otro. Es decir, si no logra categorizar en algunas de todas esas respuestas que usted le ofrecieron, bueno, quedará como otros. Después, también se pueden categorizar las preguntas en función de
cuál es su función dentro del cuestionario, ¿sí? Esas pueden ser algunas preguntas que son filtro, es decir, yo, qué sé yo, empiezo preguntando sobre cuestiones del hogar y después, por ejemplo, no sé, solamente me interesan las mujeres, entonces en algún momento voy a aplicar algún filtro y decir solo para mujeres, y ahí a partir de ahí le hago, qué sé yo, todas las preguntas a las mujeres porque tiene que ver con cuestiones del embarazo, por ejemplo. Entonces eso son preguntas filtros, es decir, que yo achico o me dirijo, digamos, a algunas preguntas específicas a una subpoblación dentro de mi población. Otras son preguntas que pueden ser de control, es decir, no sé, ¿cuántos años cumplidos tenés? Y después en otro le preguntas la fecha de nacimiento. Bueno, uno pues si le preguntas la fecha de nacimiento, sacas la cuenta y podés sacar qué edad tiene, pero bueno, por ahí se acuerda la edad y no se acuerda la fecha, o no, y te dice una fecha más o menos, entonces bueno, esas dos por ahí sirven como preguntas de control, ¿sí? Después, qué sé yo, hay otras que también son estandarizadas, que miden como estados subjetivos, ¿sí? Que pueden ser actitudes, sentimientos, creencias, y eso tiene que ver como la escala de Likert, donde, por ejemplo, que es como la más conocida, que es ¿cuán de acuerdo usted está con esta afirmación? Y una escala de que tienen que responder una escala del 1 al 5, muy de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, digamos la neutral en el medio, muy en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y ahí tienen como esa escala, digamos, eso permite medir, digamos, estados objetivos. Después también hay como ciertos tips o ciertas cuestiones, digamos, que esto está estudiado, de cómo tiene que ser el orden y la disposición de las preguntas. Ustedes tienen como que agruparlas, digamos, como en bloques para decir, bueno, ahora te voy a preguntar sobre las cuestiones habitacionales. Después te voy a preguntar sobre tu trabajo y hacer toda la batería de preguntas de trabajo, todas las preguntas de cuestiones habitacionales, así la persona se sitúa y puede responder con mayor claridad. Y empezar desde lo que tiene que ver desde algo más general a ir a un poquito más en lo específico, para ir ganando confianza y todo, y que la persona pueda ir respondiendo. Esto es lo que se llama una secuencia de embudo, ¿sí? De ir de lo más general a lo más específico. Eso es como lo más recomendable. Por supuesto, tratar de no empezar con unas preguntas que sean muy intrusivas, que generen, digamos, no sé, para evitar, digamos, la desconfianza y eso, sino lo que ustedes tienen que lograr es romper el hielo con esa persona y que empezara a que acceda, digamos, a hacer la entrevista, ¿sí? Y tratar de colocar, si ustedes tienen algún tema muy sensible, al final de la entrevista, en el medio de la entrevista, y para finalizar, como para descontracturar un poco algunos temas un poco más sensibles, más relajados, como para cerrar y quedar bien, digamos, con la persona entrevistada. Por eso también es importante que sea a través de analizar o de pensar en bloques de acuerdo a la temática que ustedes hacen, para no llevarlo, ir y venir sobre distintas cuestiones. Después está todo lo que es, además de la preparación del cuestionario, todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo, es decir, cómo se va a llevar a cabo ese operativo o esos cuestionarios que ustedes están elaborando, ¿sí? Es decir, cómo llevarlo a la práctica, cómo planificar de manera, digamos, de más sistemática, si se quiere, o más rigurosa, esa salida a campo. Entonces, lo primero que van a hacer, si ustedes, por ahí son ustedes mismos, pero si por ahí pueden contar con algunos compañeros o alguien, digamos, o seleccionar encuestadores, buenísimo. Entonces, primero tendrían que convocar a personas para que se postulen para encuestadores, seleccionar esos encuestadores, bien que fijarse qué características son importantes, digamos, que tengan una buena dicción, que puedan hablar claramente, que tengan buena presencia, todo eso que los va a ayudar, digamos, a poder obtener respuestas.
capacitar a esos encuestadores, es decir, una breve capacitación de cuál es el objetivo de la encuesta, repasar las preguntas del cuestionario para que queden claras, para ver de manera conceptual y que puedan advertir de qué va el trabajo y qué es lo importante, digamos, de ese trabajo. Después hacer una coordinación, seguir y hacer una supervisión en campo, digamos, de que justamente esa persona fue a ese lugar, hizo la encuesta, digamos, llamar a quien tengan en el papel que respondió a la encuesta para chequear que efectivamente las respuestas fueron hechas por el encuestador y no que no fueron inventadas. Por supuesto, para la salida a campo también tienen que preparar una serie de materiales que tienen que ver con una credencial donde identifique al encuestador para poder lograr justamente si alguien tiene algún tipo de desconfianza o algo donde figure la inscripción, digamos, institucional, elaborar algún manual de procedimiento de cómo completar o aclarar algunas cuestiones conceptuales, imprimir los cuestionarios, puede ser que tengan como una carta de presentación o un aval de alguien de la institución, ¿sí? Cuestiones un poco más vinculadas a lo que tiene que ver con librería, con ese tipo de material. Por ahí también la pueden hacer virtual, y ahí también, o sea, van a tener que hacer algún ajuste, digamos, para que si no está cara a cara con el encuestador, que la persona que vaya a responder la encuesta pueda entenderla de manera clara. Bueno, les hice un repaso medio general de lo que es la elaboración de un cuestionario, pero lo cierto es que para poder volcar, digamos, todas las preguntas en el cuestionario tienen que haber hecho todo este proceso previo de decir, bueno, ¿cuál es mi unidad de análisis? ¿Qué quiero saber? ¿Qué preguntas? ¿Cómo se operacionalizan esas preguntas? ¿Cómo esas preguntas después van a verse reflejadas en cada una de las de preguntas en un cuestionario? ¿Y cuáles van a ser esas opciones de respuesta? Eso es importante, que logren con esas opciones de respuesta que sean exhaustivas y excluyentes, digamos, las respuestas, ¿sí? Que no quede duda de cuál es la respuesta ante esa pregunta que yo le estoy ofreciendo como investigador. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran charlar particularmente. Silencio. No. Yo Bueno. Sí. No, profe, yo por lo menos van entendiendo, me quedo tranquila que esto de las dos, no sé, ¿viste? Uno les genera duda cuando no hay preguntas de decir no entendieron nada, pero bueno, van andando, qué sé yo. Bueno, si no tienen consulta o dudas o algo, nos vemos la semana que viene, que es 5, ¿no? La otra, y suben al aula, digamos, el trabajo, digamos, con las observaciones que fueron haciendo y con los objetivos, con cuáles son esos conceptos claves y la justificación del trabajo. Entonces el 5 no tenemos. El 5 no tienen. Tienen un cronograma ustedes ahí en el aula, que ahí les dice también más o menos cuáles son las que vemos cada clase, y a ver, pero no lo tengo el cronograma acá, pero no lo encuentro con el aula. Pero bueno, les dice ahí que no, a ver si, acá lo tengo, que no tienen clase. Es un Excel que está ahí en el aula. A ver, ya les digo. Voy a chequear por las dudas, pero la semana del 5 dice entrega del trabajo 2. Y después, la semana del 11, vamos a hablar sobre lo que es dato estadístico, la estructura tripartita del dato, los tipos de variable, el nivel de medición, cómo se da la elaboración de la matriz, es decir, hoy vimos lo que es un cuestionario estructurado, y después decir cómo todas esas respuestas que fueron ustedes obteniendo en el cuestionario,
cómo se cargan y cómo se elabora esa matriz de datos y qué puedo hacer, digamos, con esa matriz de datos, cómo puedo hacer algunos datos estadísticos y tener algún tipo de información sobre ese cuestionario que le hice a todas esas personas que me respondieron la encuesta. Básicamente es eso. Bueno, nos vemos entonces el 5 y 7, el 12, ¿no? El miércoles 12. Sí. ¿Tienen alguna Bueno. duda? No, me escriben por el aula. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, nos vemos. Adiós, chao, chao. Nos vemos, profesora. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.